contenido sería lo más adecuado que ustedes sigan, porque prácticamente lo que nosotros les pasamos, le damos, es lo mismo que ustedes tienen ahí en su plataforma, ¿ya? Entonces sería buenísimo que ustedes me sigan y que de ahí surjan las preguntas y de que haya ese feedback, ¿no? De parte de ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes, obviamente. Ya, muy bien, como siempre vamos a recordar lo que hemos visto ayer y de ahí seguimos con lo que nos toca ver hoy. Ya, voy a compartir pantalla un ratito. Ay, caramba. Espero que ya estén cómodos, que se hayan dado el tiempito de estirarse un ratito, ir a tomar agua, dar una vueltita por ahí para despejar la mente un poco de tanto estar en la pantalla. Y ya podamos iniciar y me puedan prestar atención y así igual haya participación, ¿no? Ya, como siempre, les muestro esta pequeña diapositiva, esta diapositiva que muestra todo lo que ya hemos ido avanzando y lo que nos falta por avanzar, ¿no? ¿Ve? Estamos en el tema 4 y es el tema Historia de Bolivia, donde vimos el día de ayer la historia, obviamente, los pueblos originarios y también vimos la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, por eso están aquí con negrita, porque eso ya los vimos. Y el día de hoy vamos a ver cómo fue la independencia y cómo es que ya Bolivia pasa a llamarse República de Bolivia. Entonces, hoy vamos a ver esos dos puntos. Voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a recordar qué fue lo que se avanzó ayer, pero ya por puntos, ¿no? Para recordar. A ver. Sí, aquí. Ya, necesito, chicos, que con sus reacciones, en la cajita de comentarios, ustedes me digan, Listen, sí, estamos aquí con usted. Por favor. Sí, Paulina, gracias. Elba, gracias. Sí, Lisa. Gracias, igual a los que responden, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Gracias, Natalie. Si no, no tiene sentido de que yo esté aquí hablando y ustedes estén distraídos, ¿no? Ya, ok, entremos en el tema. Bueno, en lo que avanzamos el día de ayer. El día de ayer empezamos con la historia de Bolivia. Sabemos que Bolivia nace el 6 de agosto de 1825. Y a raíz de esto, se desencadenan los pueblos originarios, que son dos, dijimos, las culturas, bueno, estas culturas o pueblos o civilizaciones, igual se puede decir, se dividen en dos, que son las andinas, las culturas andinas, que están en el altiplano, y el oriente y las culturas del oriente, que se encuentran en los llanos orientales, en la Amazonía y el Chaco, ¿no? Después vimos de que dentro de las culturas andinas hay otras culturas, se desencadenan otras culturas, ¿no? Y estas culturas son la cultura vizcachani, la cultura huancarani, la cultura chiripa, la cultura aymara, la cultura tiwanaco, que esta se llega a desencadenar en 3 fases, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Dijimos que estaba la aldeana, la urbana y la imperial. En la imperial es cuando ya ellos llegan a desaparecer, ¿no? Y de ahí nacen los señoríos collas, y dentro de los señoríos collas igual hay pueblos, ¿no? Que forman a estos señoríos collas. ¿Alguien se acuerda qué eran los ayllus? A ver, acordémonos de eso. Una organización social y económica, si no me equivoco. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más se acuerda? Ay, no le escuché, Elba, pero ya me quedo con lo que dijo el compañero al inicio. Los ayllus eran una organización social y económica
básica, ¿no? Era una forma de cómo ellos se organizaban para poder tener organización, valga la redundancia, en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en lo económico. Y estaban gobernados por un curaca, no nos olvidemos, o Hilacata. Y tenían un dios tutelar. ¿Ok? Y bueno, la sociedad aymara igual va de la mano con los ayllu, pero esta estaba jerarquizada por la cúspide, y la cúspide era una clase dirigente, ¿no? Y luego igual la sociedad aymara estaban los artesanos y estaban los campesinos. Y luego nos vamos a las culturas del Oriente. Vimos de que las culturas del Oriente, la cultura del Oriente estaba dividida en tres, que es Moxitania, Chiriguanía y la Chiquitanía, ¿no? A ver si me están siguiendo con la lectura por ahí. Ay, nos olvidamos del dominio inca, perdón, súper importante, luego de la sociedad aymara, antes de hablar de la cultura del Oriente. Ya, el dominio inca nace a raíz del imperio inca o Tahuantinsuyo, dijimos, ¿no ve? Y aquí, en el dominio inca, nace nuestra parte de Bolivia. A ver qué dice Javi. Está levantando la manito. ¿O no te diste cuenta, Javi? Ok. Ya, entonces dentro del dominio inca nace la parte de Bolivia, que son los collasuyos, ¿no? Que igual ya lo hablábamos, ya dijimos que están ubicados en la zona, en la zona sur, perdón, de la zona andina de Bolivia. Y también nos pusimos a acordarnos de los 4 suyos del imperio inca, ¿no? Que importante no olvidarse, por favor. Después, ¿qué más? Ah, y también en el dominio inca vimos a los incas que gobernaron en ese tiempo esa parte del imperio, ¿no? Y también hablamos de Huayna Cápac, que este era el gobernador del dominio inca, y que después, a raíz de que los españoles querían quitarle esa parte de la tierra, decide dividírsela entre sus hijos, ¿no? ¿Y quiénes eran sus hijos? Eran Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y Huayna Cápac le da la zona sur del imperio y Cusco a Huáscar, y Atahualpa le da el norte y Quito su capital, ¿no? Y entonces así ya es como que se llega a distribuir el dominio inca en Bolivia y, bueno, en los demás países, ¿no? Y ahora sí nos vamos a hablar de las culturas del Oriente. Dijimos que son 3, ¿no ve? Y algo que hay que destacar es que las culturas del Oriente se caracterizan por sus extensas llanuras y selvas, ¿no? Nosotros, si nos vamos a la Chiquitanía, que es donde conocemos, que lo tenemos aquí cerquita, vemos de que hay mucha vegetación de árboles, de plantaciones, ¿no? De frutas. Entonces, por eso se caracteriza esta zona del Oriente, ¿no? Y lo que conocemos que tenemos aquí cerquita. ¿Y qué más vimos aquí? ¿Alguien se acuerda? A ver, ayúdenme. Dijimos también que la zona del Oriente, bueno, la cultura del Oriente en ese entonces tenían, ¿no? Porque eran varias, sus propias religiones y sus propias creencias y formas de vivir, ¿no? Ahora sí, vamos a ver quiénes eran cada una de estas personas. Recordemos quiénes eran, es importante. Y hay que tomar en cuenta de que Moxitania viene del origen de los arawak, dijimos, ¿no? Que eran grandes agricultores, y por eso se caracterizan estas 3 culturas del Oriente. Chicos, por favor, tomar apunte ahí. Las culturas del Oriente, Moxitania, Chirihuani y la Chiquitanía, se caracterizaban por su agricultura, ¿ya? Y aquí, dentro de la Moxitania, hubieron otros pueblos, como los Baure, los Moxo, las Momimas, los Canichas,
¿no? Y estos usaban el algodón para poder vestirse. Y ahora nos vamos a hablar de la chiriguanía. Dentro de la chiriguanía están, obviamente, los chiriguanos, así es que nacen, ¿no? Y estos tienen un origen guaraní. Y ahora, en la actualidad, y en ese entonces también se los denominaba como mestizos. Y ahora, si nos ponemos a hablar de la chiquitanía, que está ubicada entre el Chaco y la Amazonía, que es la zona central de todo, esta se caracterizaba por el cultivo de yuca y de maíz. Y también se vestían de algodones y sus viviendas, tanto como de la chiriguanía y la chiquitanía, eran de madera, barro y piedras. Muy bien, ya vimos eso entonces. Y ahora vamos a recordar qué es la audiencia charca. Chicos, ayer a mí se me pasó así por completo explicarles qué era la audiencia, qué son las audiencias. Bueno, qué eran en ese entonces, ¿no? Porque ahora igual se lo toma como tribunales de justicia, ¿no? Y vemos de que a través de la historia esto se va replicando en el presente, ¿no? Bueno, las audiencias de Charcas eran tribunales de justicia y algunas, como la de Charcas, y si ustedes me dicen, ¿y por qué Charcas? Porque era todo un territorio que se llamaba Charcas, ¿no? ¿Y quiénes estaban dentro de ellos? Perú, Argentina, los virreinatos, esto. Entonces, estos conformaban a Charcas. ¿Y por qué se llamó la audiencia de Charcas? Bueno, ya por todo lo que hemos visto, ¿no? Por las luchas que ellos tenían para cumplir un objetivo que ¿cuál era? Independizarse ya de estos virreinatos. Entonces, otra vez volvamos. Las audiencias de Charcas eran tribunales de justicia y algunas, como las de Charcas, tenían competencias administrativas, militares y normativas sobre su territorio. La audiencia de Charcas fue creada en el año 1559. A ver, ¿en qué año se creó la audiencia de Charcas? 1559. 1559. Gracias. Ya, ok, entonces, el territorio de Bolivia, como ya lo dije, pertenecía a la audiencia de Charcas y por eso es que se habla de esto, ¿no? Sigamos. ¿Qué más vimos? En la audiencia de Charcas igual vimos las fundaciones de las ciudades, en ese entonces, que ahora ya se llaman departamentos, y vimos que en el pasar de los años se fueron fundando estas distintas ciudades, ¿no? Como Chuquisaca, que antes tenía el nombre de La Plata, luego Potosí, que no nació como Potosí, sino como la Villa Imperial de Potosí, luego La Paz, de ahí vino Santa Cruz en 1561, que fue fundada por Ñuflo de Chávez, que esto igual ya lo vamos a ver a más profundidad en el siguiente tema, porque vamos a ver todo sobre la historia de Santa Cruz. Luego, en el año 1571 se da la fundación de Cochabamba, que en ese entonces se llamó Villa de Oropesa. Luego, en 1574 se da la fundación de Tarija, también con el nombre de de la villa de San Bernardo, ¿no? Luego, en el año ya 1606, se da la fundación de la ciudad de Oruro, que en ese entonces se llamaba Real Villa de San Felipe de Austria. Y como última fundación en ese entonces fue la misión jesuita de Trinidad en el año 1686, perdón. Y de ahí dentro de la audiencia de Charca igual vimos qué era lo que ellos hacían dentro de la economía y cómo era que manejaban su sociedad, ¿no? ¿Qué pasó, Marco? ¿Cuál es el chiste? ¿Algo que acotar? ¿Tienen algo que decir, chicos? A ver, vamos a dejar de... No, ¿No? ¿Algo que quieran acotar? ¿Me están siguiendo la lectura por ahí con su texto? sí, yo estoy siendo la altura. Buenísimo. Eso es bueno. Por si yo me equivoco, ustedes me dicen, no, Lisa, no fue así. ¿Ya? Ok, sigamos. Bueno, entonces dijimos de que... Ay, no estoy compartiendo. No, ya sí.
Estoy compartiendo, ¿verdad? Creo que mi internet se puso un poquito lento. Ah, sí, ya, me muestra que sí. Ya, bueno, entonces dijimos que dentro de bueno, en esta parte de la audiencia de Charcas vamos a ver la economía y cómo era que ellos manejaban su sociedad, que lo vimos el día de ayer a profundidad. La economía de la audiencia de Charcas estaba basada en la producción a full de plata en los centros mineros de Potosí y luego de Oruro. Las provincias o intendencias que formaban parte de Charcas eran la Intendencia de La Paz, Potosí, La Plata, que ya ahora es conocido como Chuquisaca, y la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra, de la que formaba parte Cochabamba. Chicos, hasta aquí vimos el día de ayer, esto está súper resumido porque si ustedes recuerdan, vimos más a detalle, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Hablamos sobre la Casa de la Moneda, de que Potosí antes no producía, creaba las monedas españolas, ¿no? Entonces, Bolivia antes tuvo un papel súper importante para Europa, en este caso los españoles, ¿no? Bueno, y de ahí igual hablamos sobre la creación de la Casa de la Moneda. ¿Qué más vimos ayer? A ver. Ya, igual vimos de que, recuerdan de que hablábamos de la mita, ¿no? De la encomienda, de cómo era de que las personas campesinas tenían que pagar a los otros, a los reyes por un salario. Entonces, recordemos de que dijimos de que estas personas trajeron a personas negras y ellas no se adaptaron al clima frío, entonces ¿qué hicieron? Los mandaron a la zona norte, ¿no? A los yungas, para que ellos puedan vivir y también hacer el mismo trabajo. Y por eso es que igual en nuestra tierra existen personas más morenitas, ¿no? Por eso. ¿Qué más vimos? A ver. Recordemos, bueno, ya vimos esto. ¡Ah! Ya me acuerdo de algo que les dije que les hice una pregunta ayer y una persona me respondió. ¿Se acuerdan cuál fue el centro de formación académica más importante del continente en ese entonces? Se los dije ayer. La Universidad Universidad San Francisco. Xavier, ajá. San Francisco Javier, muy bien. ¿Y dónde está ubicada? La Paz. No. Sucre. Sucre. Chuquisaca. Ah, Sí. Sucre. Ya, ok. Bueno, hasta ahí, chicos, vimos ayer, ¿no? Y toda esta semana vamos a ver todo lo que tenga que ver con nuestro país, ¿no? Vamos a culturizarnos de todo lo que aconteció antes y luego, y bueno, ya después, de aquí a unos años, vamos a seguir hablando, pero ya de lo que está pasando y de lo que ha pasado en estos últimos tiempos, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver cómo fue que a raíz de qué, cómo surgieron estos temas de buscar la independencia, quiénes fueron los protagonistas de la independencia de Bolivia, ¿ya? Entonces ahorita les voy a reproducir un video introductorio como para que nos abra la mente y ya comencemos a hablar sobre la independencia de nuestro país, de Bolivia, ¿ya? Creo que no le compartir audio, así que ahorita lo veo. Y a ver, compartir audio. Ahora sí. Ahora sí. Ya, chicos, ahorita voy a reproducir el video. Ay, caramba. Y de ahí empezamos con el contenido que tenemos que avanzar hoy, ¿ya? ¿Me avisan si se escucha, por favor? Ay. ¿Sabías que Bolivia fue uno de los últimos países de Sudamérica en independizarse?
Pues en este video en tu canal Aguacate te cuenta te llevaremos por la historia de la lucha, la traición y la esperanza. Pues estaremos hablando sobre la independencia de Bolivia, la historia de cómo nació la república de este país. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita. Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje al corazón de América del Sur. Para empezar, hay que tener en cuenta que antes de ser Bolivia, esta tierra era conocida como el Alto Perú y formaba parte del Virreinato del Río de la Plata bajo el control español, pues era una región rica en minerales y especialmente plata, pues gracias a la famosa mina del Cerro Rico de Potosí. Pero la presión colonial, los impuestos abusivos y el poder concentrado en manos españolas encendieron el espíritu de rebelión. Cabe destacar que hubieron algunos primeros intentos de libertad, pues la chispa se encendió en 1809 en Chuquisaca y La Paz, donde ocurrieron estos primeros levantamientos independentistas en Sudamérica. Aunque fueron aplastados por las tropas realistas, dejaron una huella profunda en el pueblo. La Paz fue la cuna de la libertad americana, fue lo que dijo Simón Bolívar alguna vez. Sin embargo, este camino no sería fácil, pues durante años el Alto Perú fue escenario de sangrientas batallas entre patriotas e imperialistas. Cabe destacar que entre 1811 y 1824 las luchas en el Alto Perú fueron intensas. Líderes como Juana Azurduy, una heroína incansable, combatieron con valor. Ella, junto a su esposo Manuel Padilla, formó parte de las guerrillas locales, resistiendo en las montañas y luchando con una mezcla de soldados y campesinos. Pero los realistas no cedían. El Alto Perú cambiaba de manos constantemente hasta que apareció un hombre clave. Sí, Simón Bolívar. Con la victoria de Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, el dominio español en Sudamérica llegó a su fin. Pues esta batalla fue decisiva. Se selló la independencia del Perú y se despejó el camino para que el Alto Perú decidiera su destino. El 6 de agosto de 1825, la Asamblea General reunida en Sucre proclamó oficialmente la independencia del Alto Perú, pues había nacido Bolivia. El nombre, aunque no lo crean, fue elegido en honor a Simón Bolívar, quien rechazó ser presidente, dejando el mando en manos de su leal amigo Antonio José de Sucre. Bolívar redactó una carta célebre en la que expresó su deseo de que Bolivia fuera un modelo para las demás repúblicas, pues el nuevo estado adoptó una constitución, símbolos patrios y se declaró como una nación libre y soberana. Pues todo este esfuerzo para la independencia de Bolivia dejó un legado y significado. La independencia de Bolivia fue el resultado de décadas de resistencia, tanto militar como ideológica. Fue una victoria del pueblo mestizo, indígena y criollo que deseaba la libertad. Personajes como Juana Azurduy, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre quedaron grabados para siempre en la historia. Pues Bolivia no solo obtuvo su independencia, sino que marcó el final del dominio español en Sudamérica. Pues hoy en día, Bolivia es una nación con identidad, cultura y fuerza. Su independencia no fue un regalo, fue conquistada con sangre y valentía. Pues hasta aquí llegamos con este video. Me gustaría saber qué opinas, qué te pareció esta independencia. Ya, como dice el del video, ¿qué les pareció lo que han visto? O sea, ya esto lo hemos llevado en colegio, pero ya les despertó la curiosidad de saber más sobre esto. Sí, porque en el colegio no, o sea, no, como que no prestamos mucha atención a ello y ya cuando pasamos esa etapa, entonces ya recién nos parece más interesante, ¿no? Exactamente. Ay, se mojó mi cuaderno. Ya, ok. Empecemos, chicos. Chicos, en serio, esto para mí, yo sé, es historia, pero es muy
muy pesado, ¿ya? Entonces necesito de que estemos atentos. A mí me gusta mucho de que estén siempre siguiéndome para que ustedes igual digan, ah, ya, lo estoy leyendo. Y a veces muchas personas tienen la habilidad de aprender más leyendo que escuchando, y otras personas tienen la habilidad de aprender escuchando que leyendo, ¿ya? Entonces, aquí mi trabajo es que ustedes me escuchen. Yo no me puedo quedar callada porque si no, no sería clase, pero también me gustaría mucho de que ustedes se den el tiempito de buscar así lo que hay, lo que tengan, lo que les haya proporcionado la facultad para que me sigan. Ya, porque ahorita es todo historia, qué pasó, quién invadió a quién, cómo fue que surgió esto, quiénes fueron los que se pararon, quiénes fueron los valientes, ¿no? Y año tras año tras año, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué pasó en cada año. Y bueno, eso. Bueno, sin más preámbulos y sin más charla, empecemos. La independencia de Bolivia, camino hacia la República Boliviana. En el año 1808, España fue invadida por Francia, recordemos que estos países son europeos, y el rey Fernando VII fue encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado, dicen? Porque los reyes se creen, pues, dueños de todo, así como sigue siendo España como la reina Isabel, ¿no? De que, y bueno, se creían los que, o sea, es que no se creían, ¿no? O sí se creían, pero también era su función, pero igual se aprovechaban de eso. Y bueno, este rey es encarcelado y España y América y en España y en América se formaron juntas de gobierno para gobernar en ausencia del rey. Ojo ahí, porque de ahí ya viene el porqué de todo lo demás, ¿no? Para expulsar al ejército invasor francés. Chicos, si nosotros hayamos dejado, incluso los españoles hayan dejado que los franceses lleguen, quizás nosotros hayamos tenido otro tipo de idioma, ¿no? Quizás Francia se haya quedado acá y no los españoles, por ejemplo. Pero bueno, ya esa es otra historia y es algo que yo me estoy imaginando, ¿no? Ya. Entonces, así es como nace esto, ¿no? Y en América, los americanos, criollos y mestizos, también decidieron formar, pero sus propias juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey estaba en prisión, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, de alguna manera el rey era como que el rey, el presidente que daba las órdenes y todos, españoles, criollos, americanos, mestizos, estaban para hacerles caso, ¿no? Para hacerle caso al rey porque era el rey, ¿no? Pero a raíz de que este señor, Fernando VII, es encarcelado, hay estas juntas, tanto de españoles como americanos, y también de criollos y mestizos, ¿no? Y ahí se llegan a desencadenar las rebeliones indígenas. Y uno de los primeros levantamientos, una de las primeras rebeliones que se da ahora sigue siendo la capital de Bolivia, y esto se da en el año 1809, un 25 de mayo. Y desde La Plata, la rebelión pasó a La Paz, que inició una nueva revuelta, ¿no? Y esto ya fue un 16 de julio de ese mismo año. O sea, no pasó muchos meses y comenzaban a haber muchos disturbios, ¿no? Por ello. Y esta rebelión que pasó en La Paz fue liderada por Pedro Domingo Murillo. Rápidamente todas las rebeliones fueron, pero lastimosamente todas las rebeliones fueron reprimidas, ¿no? Y ante el descontento contra el mal gobierno español que ya se estaba haciendo por las juntas que ellos formaron, porque no había un rey, el descontento del mal gobierno español no solo era de los criollos y mestizos,
sino también de los indígenas que se rebelaron en varias ocasiones por pagar altos impuestos. Y recordemos que cómo era la forma de pagar altos impuestos, a cambio de trabajo, ¿no? De mucho trabajo, de trabajar muchas horas, ¿no? Y a partir de esto nacen los levantamientos indígenas. ¿Alguien se acuerda de un indígena que Evo Morales, cuando ingresó, decía una frase de él? Me imagino que ustedes estaban chiquititos, pero por ahí quizás escucharon a su papá. Disculpe, tiene la imagen del tema. Ay, chicos, no estoy compartiendo. ¿Es en serio? Sí, no está compartiendo. Dios mío, pero ¿y cómo no me avisan? Y yo aquí súper... Y yo me esmero por hacer esto. No puede ser posible. ¿Cómo no me van a avisar? A ver, ya, a ver. Pena. Explique de nuevo. Bueno. Ya se ve, ¿no? ¿Sí? Ya, desde aquí empezamos. No se ve, Lisa. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya, gracias por responder. Perdón, ¿por qué no me avisaron? O sea que yo iba a terminar este punto de la independencia y nadie me iba a avisar. Qué triste, ¿no? Pues chicos, ¿dónde está el feedback? La retroalimentación de ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes, ya pues. Ya, ok. Entonces dijimos de que en el año 1808 España fue invadida por Francia y a raíz de esto el rey Fernando VII es encarcelado. Y a partir de esto también nacen las juntas de gobierno para gobernar en ausencia del rey y para expulsar al ejército invasor francés, ¿no? Y también en América, los americanos, los criollos y los mestizos también decidieron formar juntas de gobierno para gobernarse mientras el rey estaba en prisión. Eso fue lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Sigamos. Ahora hablamos de las rebeliones precursoras o levantamientos, y uno de ellos se dio en la ciudad de Plata. Como lo dije, sabemos que la ciudad de La Plata, cuando ustedes escuchen, es Chuquisaca. Capital de la audiencia de Charcas, que como igual lo mencioné, hasta ahora Chuquisaca, Sucre, es la capital de Bolivia, ¿no? Y bueno, aquí este levantamiento se da un 25 de mayo de 1809, pero al pasar los meses se da otra revuelta, otro levantamiento, pero ya en la fecha de 16 de julio de 1809, de este mismo año, pero ya liderado por Domingo Murillo. Pero estas rebeliones fueron reprimidas, ¿no? Porque la otra gente estaba más preparada como para luchar. Y bueno, ante el descontento contra el mal gobierno español, que no era solamente el descontento contra el mal gobierno español no era solo de los criollos y los mestizos, sino también de los indígenas, que se rebelaron en varias ocasiones por pagar altos impuestos. ¿Cómo pagaban sus impuestos ellos? Con muchas horas de trabajo. Ahora, aquí me quedé, ¿no? Aquí ya me avisaron que no les estaba mostrando mis diapositivas. Les decía que hubieron, o bueno, uno, porque los otros no he escuchado tanto, un indígena que tiene una frase célebre y que Evo Morales en su momento cuando entró la dijo. ¿Ustedes se acuerdan quién podría ser ese indígena que marcó así con esa frase, ¿no? Aparte de todo lo que hizo también, que ahorita vamos a ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe quién es? Tupac Katari. Exactamente. Bueno, entonces ya dijimos que a raíz del descontento que había por el mal gobierno, los criollos y los mestizos no estaban de acuerdo y tampoco los indígenas. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron esos levantamientos indígenas que nacieron a raíz de este descontento? Ahorita vamos a saber. ¿Y quiénes fueron los que se levantaron?
Los levantamientos indígenas que influenciaron a la guerra de la independencia de nuestro país son 3. Tomás Katari, luego está Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿no? Tomás Katari se levantó en Potosí en el año 1708. Bueno, él nació en Potosí, perdón, en 1708. Luego, Tupac Amaru, que aquí se los puse, chicos, aquí le puse las imágenes para que los identifiquemos. ¿Ya? A ver. Ya. William, su micrófono está prendido. Ya, ok, perdón. Entonces, ¿quién era Tomás Katari? Este señor de aquí. ¿Quién era no, perdón, este señor de aquí, que ahorita que lo podemos ver en los billetes de 20 bolivianos, en los actuales? Luego está Tomás Katari, que, ay, perdón, es el de 20 bolivianos, Tupac Amaru, que es este señor de aquí, y este es el que dice, volveremos y seremos millones, ¿no? ¿Quién es? Tupac Katari. Ya, ahora sí, volvamos otra vez. Bueno, los levantamientos indígenas que influenciaron a la guerra fueron 3. Tomás Katari, que fue uno de los que estuvo ahí, de los que fue protagonista, nació en Potosí en el año 1778. Luego está Tupac Amaru, que nació en Cusco en 1780. Este señor era un líder quechua muy rico y descendiente de los incas, y se enfrentó a los españoles, pero su rebelión fue reprimida. Y luego está Tupac Katari, que era un líder aymara de La Paz, quien en 1781 cercó la ciudad de La Paz, y a diferencia de Tupac Amaru, este señor, este indígena, era pobre y su rebelión también fue reprimida. Debemos de tomar en cuenta de que estas rebeliones mostraron a los criollos que era posible enfrentar a los ejércitos de la corona, ¿no? O sea, a pesar de que fueron reprimidos, demostraron de que ellos tenían la valentía para pelear por la independencia y por lo que ellos querían, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con muchas situaciones. ¿Y cuál era una de esas situaciones? El alto impuesto que ellos pagaban. Sigamos. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran acotar? No, profe, sigue ¿No? explicando. Lo explica bien, se entiende. Gracias. Sigamos. Ya, ¿cuándo fue que inicia la guerra de una vez por todas después de estos levantamientos y de estas rebeliones? Inicia en el año 1810. Pregunta de examen podría ser, ¿no? ¿Qué dice Carlos? Carlos Daniel. No entiendo qué dice nuestras. Nuestra independencia, eso quisiste que diga. Bueno, pero empieza la guerra de la independencia, ¿no? Ahora, pregunta de examen puede ser, ¿en qué año comienza o cuándo es que se da el inicio con fuerza de la guerra de la independencia de nuestro país, de nuestra Bolivia? En el año 1810, ¿no? La audiencia de Charcas pertenecía, aquí chicos igual, tomen atención, porque ya lo expliqué, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta a dónde era que nosotros pertenecíamos, a la audiencia de Charcas, y la audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y de Buenos Aires, ¿no? Su capital. Y ya en este mismo año, en 1810, el 25 de mayo derrocan al virrey y se instaló una junta de gobierno. O sea que había, aparte de todos los levantamientos que hubo un virrey, así como hay un gobernador y un vicegobernador actual, ¿no? O un presidente o un vicepresidente. Pero a raíz de que se instala una junta de gobierno, deciden derrocarlo al virrey, y desde allí salieron los patriotas argentinos, que son ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Desde allí salieron los patriotas argentinos y difundieron las ideas de la patria, ¿no? Y ya, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar,
ese año fue decisivo para muchas cosas, ¿no? Porque derrocan a un virrey, se instala una junta de gobierno y los argentinos más comienzan a difundir sus ideas sobre la patria. ¿Y dónde las difunden, Listen? Las difunden en Cochabamba, en Santa Cruz y en Potosí, pero en diferentes fechas, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba fue un 14 de septiembre, en Santa Cruz fue un 24 de septiembre y en noviembre en Potosí, y también un 12 de noviembre se da nuevamente en La Plata, ¿no? Estos argentinos. Y bueno, y así en todas las ciudades se llegan a conformar juntas de gobierno, pero sin embargo, desde la Junta de Perú salían los realistas a reprimir las ciudades que habían apoyado a estas personas llamados patriotas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, no fue fácil llegar a esto, pero de ahí ya conforme sigamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que se logró el cometido que era independizarnos. Sigamos. Los argentinos dijimos de que fueron los protagonistas de comenzar a mandar las ideas sobre la patria, ¿no ve? Entonces, estos mismos argentinos envían a sus ejércitos auxiliares y el primero en ir al mando es Castelli, que fue derrotado por las tropas del virrey de Perú en 1811. Luego está el segundo ejército al mando del Belgrano, derrotado por los realistas en el año 1813, y el tercero al mando de Rondendau, que fue derrotado en el año 1815. Y ya después de esto, se dan, o sea, después nosotros si nos ponemos a ver, Perú no estaba de acuerdo con todo esto, ¿no? Y por eso era Perú que se metía y buscaba la forma de cómo derrotar a estas personas, de que querían un cambio. Y ya con las derrotas de los patriotas argentinos en manos de los realistas, que quienes eran los peruanos, la audiencia de Charcas quedó dominada, mejor dicho, por los realistas, y ya entre el año 1815 y en el año 1822 fueron 102 grupos guerrilleros en todo el territorio de la audiencia de Charcas que acosaban a los realistas, y ya a raíz de esto se da, bueno, es un paso más a ya independizarnos, ¿no? Sigamos. Aquí vamos a ver cómo es que nace la batalla de Junín, que eso lo hemos visto, y otras batallas como la de Ayacucho, ¿se acuerdan? Que estas las vamos a ver así por encimita nomás porque no es necesario entrar en el porqué, ¿no? Chicos, ¿hasta aquí está claro? Sí. A ver qué dicen los demás. Gracias, María, Yasmín. Ya, ok. Como le dije a Marquito, si terminamos antes, mejor así se van a descansar, ¿no ve? Pero ya con todo avanzado. Ya, ok. Antes de pasar al siguiente punto y hablar sobre Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y cómo es que nacen, cómo es que estos llegan a ser los protagonistas de la independencia de Bolivia, volvamos otra vez un poquito atrás y decimos, bueno, digo de que entonces los peruanos no estaban de acuerdo con que tanto Argentina como Bolivia se independicen, ¿no? O sea, se separen de ahí, pero de ahí ya vemos, ahorita vamos a ver cómo es ya de que se logra eso, ¿no? Y de que los argentinos jugaron un papel súper importante para la independencia de Bolivia. Y así, ya, sigamos, a ver. Ya. Luego de que en este lapso de tiempo que fueron, ¿cuánto?
7 años, porque dice, ¿no? Entre 1815 y 1822 fueron 102 grupos guerrilleros en todo el territorio de la Audiencia de Charcas. Chicos, pregunta, ¿quiénes conformaban la Audiencia de Charcas? Vamos a ver si me han tomado atención. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes conformaban la Audiencia de Charcas? Lo hemos avanzado la anterior clase. Perú, Argentina, Los virreinatos, ¿no ves? Los virreinatos de Perú y Argentina. Chicos, es importante que nosotros sepamos esto. Puede ser que les hagan una pregunta sobre la Audiencia de Charcas y nosotros no sepamos. Igual dijimos que eran las audiencias de Charcas, eran tribunales de justicia, ¿no? Militares, que igual lo expliqué antes de que comencemos este punto. Ya, ahora sí sigamos. La independencia y nacimiento de Bolivia. Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, a partir del año 1822, enfrentaron a las tropas realistas del Perú. ¿Y con quiénes lo enfrentaron? Con los ejércitos de Colombia. ¿Ya? O sea, que Colombia igual se vino para acá. Y Bolívar vence a los realistas un 6 de agosto de 1824 en la batalla de Junín. Y Antonio José de Sucre el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Y así es que quedaba la Audiencia de Charcas, el realista Pedro Antonio de Tuzmuzla, en el año 1825, un 1 de abril, con esa derrota de la derrota de la Audiencia de Charcas, quedó libre, y un 6 de agosto de 1825, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Bolivia? Independencia libre. Exactamente, se proclamó a Bolivia como un país independiente, como un país libre, ¿no? Después de haber pasado por 2 batallas, ya estas personas igual llegaron a nuestro país para poder ser parte de la independencia. ¿Quiénes son esas 2 personas? Dicen Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Ok, sigamos. Nuestro país se llamó Bolivia en honor a Bolívar y la capital fue la ciudad de La Plata, que se llamó Sucre, en ese entonces se llamaba Chuquisaca, ¿no? Y que ahora igual se sigue llamando Chuquisaca, en honor al mariscal de Ayacucho. Ya en el año 1826 se reunió la primera asamblea y se promulgó la primera constitución política de la República en ese entonces, porque todavía no era Estado. Bolivia era un país republicano, representativo y unitario. Se estableció la división de poderes. Chicos, ¿se acuerdan de los 4 poderes? Que igual ya lo vimos. legislativo, judicial. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Ok, pero en ese entonces todavía no había electoral, igual es otra historia, ¿no? Es la de electoral. Creo que no sé si las vamos a ver aquí. Creo que sí. Antes eran 3. Claro, antes eran 3, efectivamente, Elon. Claro, sí, lo vamos a ver, el órgano judicial, electoral, perdón. Ya, ok. Bueno, pero hasta ese entonces, Bolivia ya tiene una constitución política, nacen los 4 poderes, perdón, los 3 poderes, en ese entonces, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también se crearon los símbolos patrios, la bandera y el escudo nacional. Le dicen, ¿cuáles son esos símbolos patrios? No me acuerdo. ¿Cuáles son? A ver, yo igual no me acuerdo. Ah. A ver, ayúdenme. Los símbolos, Sí, los símbolos. el escudo, La escarapela, La bandera, la escarapela.
Bueno, y todo La lo que... flor de Patujú. Exactamente, y todo lo que nos represente, ¿no? Ok, sigamos, chicos. ¡Ah! Hasta ahí acabamos. Ya acabamos. ¿Cómo fue que se independizó Bolivia? Y Fabio se asombra así como yo. Ok, entonces así, a raíz de todos estos eventos, Bolivia se independiza. Ya, ok. ¿Alguna pregunta sobre este tema, sobre este punto, chicos? ¿Algo que quieran acotar antes de que pasemos al otro? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, ahorita se me va a venir una preguntita a la cabeza. A ver, ¿en qué año se estableció la primera asamblea y se promulgó la primera constitución política de Bolivia? Porque no del Estado. ¿En qué año, chicos? A ver, voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿En qué año se hizo la primera asamblea constituyente y se promulgó la primera constitución? 1826. Gracias, Angelini. Ya, muy bien. Gracias, Kevin. A ver, otra pregunta. Vamos con las preguntas, a ver. En algunos lugares he visto, por ejemplo, en el video dice de que Simón Bolívar no quiso ser presidente de Bolivia y él le dejó una carta a Ayacucho, perdón, claro, Antonio José de Sucre, mejor dicho, para que él sea presidente, pero en otros lados se dice de que el primer presidente fue Simón Bolívar y el segundo presidente Antonio José de Sucre, y me quedo con eso, ¿no? Entonces ya, ahí para aclarar. Y ya, a ver, se viene otra pregunta. ¿En qué año se da la derrota de la audiencia de Charcas? A ver, ¿en qué año se da la derrota de la audiencia de Charcas? A ver, está ahí la diapositiva. 1810. 1824, del 6 de agosto. O 1825, puede el ser 6 de agosto. el 1 de abril de 1825. Exactamente, el 1 de abril de 1825. ¿No? Porque después de varias guerras ya nace esto. Chicos, voy a poner a cargar mi compu porque se va a apagar. Ya, ok. Y listo. Ahora sí, sigamos. A ver, ¿qué pregunta más puedo hacerles ahorita? El primero, los virreyes. Ya, ok. Dejémoslo ahí, sigamos avanzando, porque así nos vamos más tempranito. Ok, entonces dijimos de que en el año 1826 se reunió la primera asamblea constituyente, se promulga la primera constitución, Bolivia era un país republicano, representativo y unitario. Se estableció la división de los poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y también se crearon los símbolos patrios de la bandera y el escudo nacional. Chicos, este año fue súper importante y puede ser que vaya una pregunta sobre este año. Su posición, o sea, si nos ponemos a leer con atención,
pasaron varias cosas en el año 1826. A ver, díganme ustedes qué pasó. Ya yo les hice una pregunta, ustedes me respondieron. Ahora, ustedes díganme qué más pasó aparte de lo que me respondieron hace ratito. Chicos, ¿están ahí? No me están prestando atención. ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? No, profe, estamos intentando recordar qué ocurrió. Chicos, me preocupa. Es que no Ya. me están tomando atención. Que hace la Constitución. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? Que impulsaron reformas liberales, confiscaron bienes eclesiásticos, promovieron la educación pública y abolieron un sistema de explotación indígena. ¿De dónde está leyendo eso, Angeline? De la diapositiva. No, no, pero ¿vieron que no me están tomando atención? Dios mío. A ver, Angeline, ya, ok, no, a ver. La pregunta nace de aquí. Gracias, Angeline, porque no está atrapada, Angeline, pero gracias porque me doy cuenta de que no me están tomando atención. A ver, chicos. Ya, lo último que yo les leí fue esto, ¿no? De que en el año 1826 nace la primera Asamblea Constituyente, se promulga la primera Constitución y también nacen los 3 poderes de ese entonces y se crean los símbolos patrios y el escudo nacional. Esa era la respuesta. Angelina, lo que usted me leyó, te agradezco muchísimo tu participación porque sos la única que se atreve a prender su micrófono y a hablar. Es este punto, que ahorita lo vamos a ver, que es cuando ya Bolivia pasa a ser república y con qué departamentos nace y cómo es que ya comienzan a nacer otros departamentos. ¿Ok? Pero gracias, Angelina, por tu participación. Gracias. Y bueno, chicos, ¿y dónde está Camila? Camila se ha dado un break hoy. Ahorita me acordé de ella. Camila, ¿estás? No me acuerdo su apellido. No está Camila. Ya, ok. Sigamos, chicos, para que nos vamos, ¿ya? Bueno, después de que ya Bolivia se independiza, promulga su constitución, se crean los símbolos patrios, también se da la creación de los poderes. Ya una vez fundada Bolivia, la República de Bolivia estaba compuesta en ese entonces por 6 departamentos. ¿Cuáles eran esos departamentos? La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. Tenía una extensión, esto, ojo aquí, de 2.300.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 1,5 millones de habitantes. ¿Se acuerdan cuántos kilómetros tiene Bolivia actualmente? No, menos creo ahora. 10 millones. Creo que eran 1.900.581 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto, Fabio? Perdón, ¿puedes repetirlo? No estoy seguro si es 1.900.581 kilómetros cuadrados. Ya. ¿1 millón cuánto? Chicos, ya pues. Siento que he hecho un mal trabajo. Es que es 1 mucha millón, info, mucha info. 1.098.000. ¿Cuánto? A ver. 581. 581 kilómetros cuadrados. Ya, ¿por qué les hago esta pregunta? Pero igual es cultura general, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, y leyendo esto, Bolivia era mucho más grande de lo que somos ahora.
¿no? Pero ya sabemos de que perdimos nuestro mar, de que también Argentina igual nos quitó un poco, y bueno, ya, ok. Los primeros presidentes, aquí lo dice, y fue lo que les mencioné hace ratito, es Simón Bolívar y Sucre, quienes impulsaron las reformas liberales y confiscaron bienes eclesiásticos, promoviendo la educación pública y abolieron el sistema de explotación indígena. Bueno, a partir de aquí se da la obligación del presidente de una educación buena, ¿no? Y que ya no haya explotación, que era lo que había antes y por la cual los indígenas se llegaron a levantar, ¿no? Y durante el gobierno de Sucre, Tarija se unió a Bolivia como un 7º departamento. Y Tarija está cerquita de Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces Bolivia nace con 6 departamentos, luego nace Tarija como 7º departamento. Sigamos. Prohibido olvidarse de con cuánta extensión Bolivia comenzó a llamarse Bolivia. 2.300.000 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿cuántos kilómetros tiene Bolivia actualmente? 1 millón. Pregunta, ¿cuánto tiene? 1 millón. A ver, 1.098.500 kilómetros cuadrados. 81.000. 1 millón. No, a ver. Los estoy haciendo dudar, pero quiero que estén seguros. ¿Cuántos kilómetros tiene Bolivia actualmente? Por favor, a ver, Carlos Daniel, que está muy atento a la cajita de comentarios. A ver, usted escríbalo ahí. ¿Ya lo escribió? Imagínense que les pregunten en su examen eso. 1 millón con 581. 1.581.000. 1.098.581 kilómetros cuadrados. Por favor, no se olviden, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Ahí una compañera o un compañero, no sé, porque solo está... Gracias, Fabio. Sí, Fabio. Sí, Fabio. Gracias, Fabio. Eso dijo, está bien. ¿Cuánto me Bueno, puede repetir, por favor? me falta el 0, dice. Me hizo dudar. Es bueno, es bueno. Cuando uno duda es porque te hace falta estudiar un poco más. Ya, ok, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene actualmente de territorio Bolivia. ¿Ya? Entonces, otra vez volvamos aquí. Una vez fundada Bolivia, estaba compuesta por 6 departamentos, tenía una extensión de 2.300.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 1,5 millones de habitantes en ese entonces. Actualmente no sé cuántos habitantes hay en Bolivia porque con este último censo la verdad no estoy actualizada de eso. Pero sería bueno igual investigarlo. Bueno, ya sabemos que los primeros presidentes fueron Simón Bolívar y luego Sucre, ¿no? Y estos impulsaron reformas liberales, confiscaron bienes eclesiásticos, promovieron la educación pública, muy bueno, y abolieron los sistemas de explotación indígena, y aquí nace el 7º departamento, que es Tarija. Sigamos. Cambios territoriales y de gobierno. En 1829, a la salida del presidente Sucre, asumió un nuevo presidente, la República de Bolivia. ¿Y quién era este? Andrés de Santa Cruz,
quien ha sido un realista y luego se pasó a las filas patriotas. Este señor gobernó hasta el año 1839 y durante su gobierno se volvió al modelo, y durante este tiempo su gobierno se volvió un modelo conservador y proteccionista, ¿no? Organizó nuevamente el Estado, promulgó una nueva constitución y nuevos códigos jurídicos. Hizo mucho, ya. Y cambios territoriales y de gobierno, y luego hablamos de la confederación y conflictos que también hubieron ya dentro de nuestro país, ¿no? En 1836, Andrés de Santa Cruz conformó la Confederación Perú-Boliviana. Al norte estaba Perú, al sur Perú y de ahí Bolivia. Esta confederación duró solo 3 años, y debido a muchas críticas internas y externas, desapareció. ¿Cuál sería la finalidad de esta confederación? No lo sé, porque no lo dice aquí, y bueno, no me tomé el tiempo de investigar hoy. Sería bueno, tarea para la casa. Esta confederación duró 3 años. Bueno, Santa Cruz renunció a su presidencia, no le dio la talla a la presidencia, y asumió el cruceño José Miguel Velasco. Él fue el 4º presidente que tuvo Bolivia. Y durante el gobierno de este señor, de José de Miguel, eso se llamaba, José de Miguel de Velasco. Ya, durante el gobierno de Velasco, el gobierno peruano dirigido por Gamarra invadió Bolivia, pero fue derrotado por la batalla de Ingavi. Y aquí vemos de que ya vamos coleccionando una batalla más que posteriormente asumió la presidencia José Vallivian, quien partió del departamento de Santa Cruz, creando el departamento del Beni en el año 1842 con la provincia de Mojo. ¿Se acuerdan que parte de las provincias, de las 15 provincias ¿cuántas provincias? A ver si se acuerdan. ¿Tiene Bolivia? ¿Se acuerdan? 159. 339. Es una adivinanza eso. ¡No! Ya. Creo que era Bolivia. 360. No, 339 municipios. Bolivia. Y alguien dijo 15 provincias. Santa Cruz tiene 15 provincias. ¿No ve? Ya, ok. Entonces, ¿quién fue que creó el departamento del Beni? Puede ser pregunta de examen. Fue José Vallivian, ¿no? Y ahí nace la provincia de Mojos. Sigamos. Economía, política y sociedad. Al inicio, Bolivia enfrentó una grave crisis económica y en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a explotar las minas nuevamente de plata y con ello atrae a nuestro país, así como actualmente igual se obtiene beneficio de lo que nosotros tenemos, ¿no? Como por ejemplo el litio. Uno de ellos fue la construcción de vías férreas en la zona andina de Bolivia que la vinculaban con los puertos chilenos, por ello se los exportaba. Por ahí era que se exportaba, ¿no? La plata. Después del auge de la plata se inició el auge de la goma elástica que se producía en el departamento del Beni y se exportaba por el río de Madera y luego por el Amazonas. Y en lo político, Bolivia vivía mucha inestabilidad y ya lo vemos, ¿no? De que cada vez cambiaban de presidente y el cambio de presidente se hacía porque era como que, oye, ya no quiero, alguien quiere venir a meterse, no había un voto, ¿no ves? No se lo elegía por voto. Bueno, en lo político, Bolivia vivía mucha inestabilidad
ya que los golpes de Estado eran continuos. En lo social, si bien todos los bolivianos eran iguales ante la ley, se mantenía la diferencia especialmente con la de los indígenas. Y bueno, ahí quedaría esto, porque de ahí ya el día de mañana vamos a ver cuáles fueron las pérdidas que tuvimos, las pérdidas territoriales, y qué cambios más hubieron a raíz de todo eso. Y, ¿se acuerdan que ustedes tenían una tarea sobre la Guerra del Pacífico y no les pregunté? Sí. ¿Se acuerdan que les di una tarea? Y después ya se dio el tema del por qué, el tema del repaso, porque se venía su examen y ya yo me concentré en el repaso. Bueno, ahora vamos a ver por qué es que se da la Guerra del Pacífico. Tarea para mañana. Mañana necesito que me digan por qué se da la Guerra del Pacífico en Bolivia. ¿Ya? Chicos, ¿alguna pregunta sobre este punto, sobre la República? No. Ya. A ver. Vamos a hacer preguntas. ¿Con cuántos departamentos nace Bolivia? Con Sí. seis. Ya, y de ahí, ¿cuáles fueron los otros 2 departamentos que se fueron integrando? ¿Se acuerdan? Beni Voy a dejar- Tarija. Tarija y Tarija Beni. y Beni. Muy bien, gracias. ¿Cuáles fueron los primeros poderes que Bolivia creó como república? Cuando se independizó, perdón. El ejecutivo, legislativo. Y judicial. Gracias, muy bien. Esto lo de la confederación, lo voy a investigar para mañana y explicárselo en el avance, chicos, porque me interesa. ¿Ya? Al inicio, Bolivia enfrentó... Ya, ok, lo vamos a dejar ahí porque ya va a ser hora de que acabe la clase. Siento que terminamos bien, se avanza todo lo que se tiene que avanzar. Trato de que ustedes estén atentos porque eso es lo que quiero, que aprendamos todo, que recordemos. Y mañana vamos a ver todo sobre la pérdida territorial. Tarea para mañana, necesito saber por qué se da la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y por qué Bolivia está metida en eso. ¿Ya? Mañana igual lo vamos a ver, pero yo quiero que ustedes igual participen, así como participan siempre. Cada vez somos más poquitos, ¿no? Solo 31 alumnos tengo. ¿Tienen la opción de verla, la clase grabada, ustedes después o no? Sí, en YouTube está lista. ¿Verdad? Lo O sea, sube. No sabe, pero no, ¿cómo? completo. Algunas clases, ¿no? Bueno, a mí Ya, pero al día siguiente lo suben. Ya. No sabía. O sea que salgo en YouTube. Pucha, yo hoy no me peiné. Sí. Y ahorita la clase está siendo grabada. Ya, bueno, ok. Ya, hasta mañana vamos a ver otro punto igual súper importante que pasó Bolivia. Y bueno, y vamos a seguir recordando sobre los eventos que hicieron de que nuestro país esté como está hoy, ¿no? Y el por qué igual vamos a saber mañana, tenemos menos kilómetros, menos extensión de tierra actualmente, ¿no? Porque, a ver si se acuerdan, ¿con cuántos kilómetros nació Bolivia? Independiente. Con 1.300.000. 2.500.000 kilómetros cuadrados. Ya, te agradezco, Fabio, la verdad que ahora me ha salvado muchísimo con el tema de los números, 2.300.000 kilómetros. Gracias, Fabio, de nuevo, porque lo dijiste, igual en el otro te hice dudar, pero ya. Ok, chicos, Marquito, ¿estás ahí? Marco. Listen, sí, estoy acá. Comentarte que ya terminamos el avance de hoy.
Así que nos veríamos más